Estudiante, buenos días. El tema de la clase esta semana en química que hicimos se llama los gases. Aquí tenemos la pregunta problematizadora que dice así. Pancracio es un jugador de fútbol que en cierta ocasión decidió salir a jugar con sus amigos un partido, pero cuando tomó su balón para hacerlo, notó que este estaba desinflado. Por lo tanto, optó por tirarlo en el patio de su casa. Al día siguiente, vio que su balón se encontraba expuesto en pleno rayo de sol, lo que le llevó a levantarlo para evitar que se deteriorara, pero al hacerlo observó que éste estaba inflado. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué razón el balón se infló? ¿A qué ley de los gases se debe? Segundo, cuando pones la olla pitadora para cocinar algún alimento, se puede notar que después de un tiempo de estar al fuego, esta comienza a expulsar vapor. ¿Qué sucedería si dejara de hacerlo? ¿A qué ley de los gases obedecería? ¿Por qué razón crees que las tapas de la olla pitadora presentan una válvula de escape? Tercero, el buceo y el comportamiento de los gases. Cuando un buzo desciende en el mar, lago, río o cualquier ambiente acuático con el fin de desarrollar alguna actividad deportiva, comercial, de investigación científica o militar, debe considerar el comportamiento de los gases. El aumento de la presión bajo el agua afecta la respiración, así como la mezcla gaseosa de oxígeno y nitrógeno que expira de su tanque de buceo. Los buzos deben presentarse de forma adecuada para soportar la presión. ¿Qué sucede si un buzo sube rápidamente a la superficie después de haber estado a una profundidad de 6 metros, donde la presión es de 1,6 atmósfera o 0,6 atmósfera de la presión del mar más una atmósfera de la presión del aire? Bueno, para poder responder ese tipo de preguntas necesitamos que ustedes vean la teoría que es un gas. Aquí está la parte teórica que es un gas, cómo es el comportamiento de los gases, cuáles son las propiedades de los gases. Listo, entonces aquí vemos una serie de comportamientos, cómo se va a alterar la solubilidad de los gases cuando la temperatura aumenta o disminuye. Es decir, la temperatura y solubilidad de los gases. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en un medio determinado. La solubilidad de los gases en los líquidos generalmente disminuye al aumentar la temperatura. Entonces, mire, esto se puede evidenciar cuando uno ve noticias y noticias encuentra que murieron muchos peces. Generalmente sucede en la época de verano porque la temperatura del sol aumenta la temperatura del agua y se sabe que el oxígeno es un gas que está diluido en el agua. Entonces, si el oxígeno es un gas, entonces se va a ver afectado su solubilidad por el aumento de la temperatura. Entonces, por esa razón es que los peces empiezan a morir porque se empieza a escasear el oxígeno disuelto en el agua. La presión y la solubilidad de los gases. Cuando se incrementa la presión sobre un líquido, la solubilidad del gas aumenta. La razón de esto es que a medida que aumenta la presión, más moléculas de gas chocan con la superficie del líquido para entrar en la solución. Entonces, si la temperatura disminuye la solubilidad de los gases, la presión la aumenta. Tenemos la ley de Henry. Ahí tenemos el volumen, porque si hablamos de gases, hay que hablar de volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo, en este caso un gas. Entonces, cuando usted va a la tienda y usted compra, por ejemplo, una gaseosa de 3 litros, esos litros es volumen. O sea, quiere decir que la gaseosa tiene una capacidad de almacenamiento de 3 litros. ¿Sí? Entonces, los gases, como ellos se expanden, sus moléculas están muy dispersas, entonces los gases siempre van a ocupar el volumen después del recipiente donde estén contenidos. ¿Sí? Si usted pone, digamos, un recipiente bastante amplio, grande, y si mete poquito gas, aún así él se va a extender por todo el recipiente. La unidad del volumen es el litro en mililitro, ¿sí? Y un litro equivale a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos, porque un mililitro es, es igual a un centímetro cúbico. Los gases generalmente se utiliza es en litros.
Bueno, aquí tenemos la teoría cinética de los gases, donde dicen que los gases están formados por partículas que en condiciones ambientales se encuentran entre ellas a grande distancia y no existiendo fuerza de atracción ni repulsión con las otras moléculas, y las partículas están en constante movimiento chocando unas con otras de acuerdo al recipiente que los contenga, y que este movimiento pues se va a ver alterado a medida que aumente la temperatura, pues más rápido van a moverse estas partículas del gas. O sea, lo que en otras palabras aumenta la velocidad de las partículas. Y la presión que ejerce un gas se debe a los choques de las partículas sobre las paredes del recipiente en que se encuentra. Los gases son altamente compresibles, o sea, se dejan comprimir. Lo que no sucede con los líquidos son casi incomprensibles. Entonces, de acuerdo a los comportamientos, el comportamiento del gas, surgieron unas diferentes leyes. Tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Entonces, la ley de Boyle dice que si yo tengo un gas y si la temperatura es constante, entonces la presión y el volumen van a variar. Si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. En otra palabra, quiere decir que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Entonces, aquí tenemos la ecuación de ley de Boyle. Me dice presión 1 es igual a volumen 1, perdón, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, si nos dan la presión 1, el volumen 1, y nos dan la presión 2, pero nos piden hallar el volumen 2, entonces lo que tengo que hacer es despejar. Ahí de Charles dice, mediante esta ley relacionamos la temperatura y el volumen de un gas cuando mantenemos la presión constante. Entonces aquí era constante, en la ley de Boyle era constante la temperatura, aquí lo que es constante es la presión. Entonces si la presión es constante, el volumen y la temperatura va a variar. Dice, si aumenta la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas aumenta. Si disminuye la temperatura aplicada al gas, el volumen del gas disminuye. Entonces ellos son directamente proporcionales, ¿sí? Cuando uno aumenta, el otro también aumenta. Es decir, que si yo tengo un gas encerrado en un recipiente y lo sometemos a una temperatura, le elevamos la temperatura, pues entonces el volumen de ese gas se va a expandir, va a aumentar. Eso tiene que ver con el problema anterior sobre el balón. Si yo dejo un balón que está medio inflado y lo expongo al sol, al cabo de un tiempo, la temperatura del sol va a aumentar la temperatura de las moléculas de ese gas que está dentro de ese balón, y lo que va a hacer es expandirlo, y por eso aparentemente se ha inflado. Lo encontramos inflado. Debido a la ley de Charles. Ley de Gay-Lussac. Esta ley establece que la relación entre la presión y la temperatura de un gas, cuando el volumen se mantiene constante, y dice textualmente, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Eso significa que si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Entonces aquí lo que es constante es el volumen. A volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la presión, pues la temperatura también lo va a hacer. Lo que sucede con la olla pitadora. Cuando colocamos los alimentos en una olla pitadora, como está totalmente cerrado, no tiene por dónde escapar, entonces la temperatura eleva la presión de las moléculas que están dentro de la olla, y por eso es que la olla pita. Tiene que haber un escape para poder salir todo el gas contenido, sale en forma de vapor y la olla no vaya a explotar. Y tenemos una ley que reúne a las leyes anteriormente mencionadas, la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, que se llama la ley general de los gases o combinada de los gases. Como su palabra lo indica, combina todas las leyes. Entonces nos dice que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Si miramos, incluye las tres variables.
la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, un ejercicio resuelto con, un ejercicio que requiere ser resuelto con la ley general de los combinados de los gases, necesitamos aplicar esta fórmula y despejamos el mundo que nos están solicitando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un globo de aire se calienta. Un globo de aire caliente tiene un volumen de 500 metros cúbicos a la presión atmosférica normal. Entonces, si vemos, esto es volumen. Que dice metros cúbicos, realmente volumen. A la presión normal, atmosférica normal y una temperatura del aire de 40 grados centígrados. Cuando está en ascensión, la presión es de 0,8 atmósfera y con el quemador de gas aumentamos la temperatura hasta los 70 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen? O sea que nos piden hallar el volumen 2. Nos están dando la presión 1, el volumen 1, la temperatura 1, la presión 2 y la temperatura 2. Nos piden hallar el volumen 2. Entonces eso está dividiendo, pasaría que multiplicar. Y eso está multiplicando. Eso pasaría que hay a dividir. O sea que nos quedaría volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1. Como la presión está aquí multiplicando, pasa acá a dividir sobre presión 2 y este volumen está multiplicando, perdón, esta presión está multiplicando, no pasa a dividir, y esta temperatura 2 está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Entonces, por temperatura 2. Listo, entonces ya despejamos, empezamos a sustituir. Dice, presión 1, dice un globo de aire caliente tiene un volumen de 500 centímetros, 500 metros cúbicos. Entonces aquí, ahí va a reemplazar ya los 500 metros cúbicos. Dice, a la presión atmosférica normal una temperatura de aire de 40 grados centígrados. Ah, bueno, aquí nos faltó temperatura 1. Entonces, esa temperatura 1 iría acá, esos 40 grados centígrados se reemplazarían acá. Cuando está en ascensión, la presión es de 0,8 atmósfera. Entonces, este 0,8 lo pasaríamos aquí, que es la presión 1. Y con el aumentar y con el quemador de gas aumentamos la temperatura hasta 70 grados centígrados. Entonces, temperatura 2, que serían 70 grados centígrados. ¿Cuál será su nuevo volumen? Bueno, hay que tener en cuenta que dice a la presión atmosférica normal. Habíamos omitido este dato y eso es importante. A la presión atmosférica normal. Entonces, cuando dice a la presión atmosférica normal se refiere a una atmósfera. Pues por eso la presión 1 vale una atmósfera. Y la presión 2 entonces sería este 0,8 ya cuando ha ascendido. Entonces, presión 2, 0,8 atmósfera. Listo, acá está. El volumen 1, como le había dicho, pues 500 metros cúbicos. El volumen 2 es el que vamos a calcular. La temperatura 1 es de 40 grados centígrados, pero en los gases no se puede trabajar con grados centígrados, se tiene que trabajar con grados Kelvin, que es otra medida, otra unidad de medida de la temperatura. Entonces, para yo pasar de grados centígrados a Kelvin, a los 40 grados centígrados que nos está dando, le sumamos 283. Siempre que usted quiera convertir de grados centígrados a grados Kelvin, los grados centígrados que le esté dando el ejercicio, le suma siempre 273 y ya nos queda convertido en grados Kelvin. Lo mismo a la temperatura 2. Dice que la temperatura 2 es de 70 grados centígrados. Le sumamos también 273 y ya nos queda en grados Kelvin. Ya queda listo para operar. Entonces ya empezamos a sustituir.
Entonces, presión 1 es una atmósfera. Entonces, aquí sería 1, aquí 1, volumen 1, el volumen 1 volumen 1 sería 500 metros cúbicos, entonces por 500 metros cúbicos por la temperatura 2 que sería 343 grados Kelvin, por 343 grados Kelvin, dividido la presión 2 que es 0,8 atmósfera, es 0,8 atmósfera, por la temperatura 1 que es 313 grados Kelvin por 300 grados Kelvin. Entonces, multiplicando todo eso y entre esto, nos da que el volumen 2 es de 684,9 metros cúbicos. Y listo, quedó calculado el volumen 2. ¿Listo? Vamos a regresar aquí. Entonces, presión 1 lo va a hacer acá. Presión 1 es 1 por volumen 1, que es 500 metros cúbicos, por temperatura 2, que es 343, dividido la presión 2, que es 0,8 atmósfera, por la temperatura 1, que es 313. Entonces, a multiplicar todo esto, primero multiplicamos esto y aquí nos da un resultado. Listo, lo ponemos ahí. Después multiplicamos esto y aquí nos da otro resultado. ¿Sí? Luego dividimos esto con esto y entonces nos daría esto, 384,9 metros cúbicos. Listo, entonces ya vienen los ejercicios. Un globo aerostático de 750 mililitros se infla con helio a 0,8, a 8 grados centígrados de una presión de 340 atmósferas. ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en atmósfera a presión de 0,20 atmósferas y temperatura de menos 45 grados centígrados? Entonces, mire, si vemos, está presente el volumen, la temperatura y la presión. Entonces, como tienen tres variables, se resuelve con la ecuación, con la ley general de los gases, que es esta. Es muy similar a este ejercicio. Lo que cambia los datos, usted despeja y listo. Y nos da, no olviden convertir estos 750 a bien sea litros o a metros cúbicos. Y los grados centígrados pasarlos a grados Kelvin. ¿Listo? Y el segundo punto, van a ingresar a este link, van a interactuar con un simulador acerca de los gases. A ustedes les va a quedar más tarde el tema interactuando con ese simulador. Entonces no olviden responder las preguntas problematizadoras y resolver estos ejercicios de acá. Listo, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.